Hola a todos mis queridos amigos, es un placer volver a verlos en el nuevo episodio de hoy. Les deseo unos minutos llenos de alegría, emoción y una profunda conexión con la historia que estamos a punto de descubrir. La vida de Huyen parecía haber encontrado la paz después de tantas tormentas, luego de intentar cerrar para siempre el doloroso pasado con la familia de su exesposo. Sin embargo, el destino parece no cansarse de ponerla a prueba. Una vez más, las puertas del pasado se abren de golpe. Pero esta vez, quien aparece no es la exigente ex-suegra, sino el antiguo suegro, aquel hombre que alguna vez la protegió, la cuidó y le brindó un cariño sincero. Su llegada hace temblar el corazón de Huyen entre la confusión y la duda. Él dice que solo ha venido a visitar a su nieta Maya, la adorable niña a la que siempre ha considerado su propia sangre. Pero, ¿será esa la verdadera razón? ¿O detrás de su sonrisa amable se esconde un propósito oculto, una verdad que aún no ha sido revelada? Los recuerdos dolorosos y los conflictos nunca resueltos resurgen arrastrando a Huyen a una tormenta emocional entre el pasado y el presente. ¿Será capaz de enfrentarlo con valentía? ¿O volverá a caer en el torbellino del destino? Acompáñenme a descubrirlo justo después de esto, porque lo que parece una simple visita familiar podría cambiarlo todo. El otoño ha llegado. Las brisas frescas de la nueva estación se deslizan suavemente entre las ramas, trayendo consigo el aliento frío de los últimos días del año. En el pequeño camino cubierto de hojas doradas, Huyen se detiene frente a su casa, levanta la mirada hacia el cielo gris pálido y siente que el invierno está cerca. Es hora de prepararse para los días fríos que se avecinan. La pequeña casa donde Huyen vive con el señor Ye ha resistido muchos años de lluvia y sol. Las viejas puertas de madera y las paredes desgastadas por el tiempo ya no bastan para detener el viento helado que pronto llegará. Por eso aquella mañana ambos decidieron reforzar la vivienda, colocar nuevas tablas en las ventanas, sellar los huecos y asegurar cada rincón para mantener el calor dentro durante las noches más frías del invierno. El sonido del martillo resonaba con ritmo constante mezclándose con el crujir de la madera. La luz tenue del sol se filtraba entre el humo de la cocina, iluminando el rostro sereno de Huyen. Ella trabajaba sonriendo tranquila, observando a Ye, ese hombre callado pero firme, que siempre estaba allí compartiendo con ella cada pequeño esfuerzo de la vida diaria. Afuera, las últimas hojas del otoño seguían cayendo lentamente, anunciando que el invierno estaba a punto de llegar. Pero dentro de aquella modesta casa, el calor humano, la compañía y la comprensión llenaban el aire. Tal vez este invierno no sería tan frío porque Huyen ya había encontrado un verdadero refugio no solo en el fuego del hogar, sino en el calor sincero del corazón de quienes caminan junto a ella a través del tiempo. Aquella mañana, el sol dorado bañaba todo el pequeño vecindario. El sonido de los martillos y los golpes de madera resonaba en el aire claro. Huyen y Ye trabajaban juntos, riendo y conversando animadamente. Entre risas y palabras sencillas, el patio se llenaba de vida y calidez. Era una felicidad simple, sincera, la misma que Huyen creyó haber perdido hace mucho tiempo. La vieja casa poco a poco comenzaba a transformarse. Ambos ajustaban tablas nuevas, sellaban las rendijas y reforzaban las ventanas para enfrentar el invierno que se acercaba. El viento otoñal soplaba suavemente entre los árboles, trayendo el aroma del campo y el calor del sol de la mañana. Todo parecía en calma, hasta que de repente, ¡crack!, se escuchó el sonido de una motocicleta deteniéndose bruscamente al final del callejón. Los dos se miraron sorprendidos. El motor se apagó y solo quedaron los pasos lentos y firmes de alguien que se acercaba.
Entre el resplandor del sol, apareció una figura alta de movimientos serenos. Su cabello ya mostraba hilos de plata y sus ojos profundos reflejaban una mezcla de tristeza y ternura. Huyen se quedó inmóvil unos segundos. Era su antiguo suegro, el hombre que alguna vez la protegió y la trató con afecto verdadero. Él se detuvo frente al patio, sonrió suavemente y dijo con voz cálida: «Huyen, hija mía». Solo esas palabras bastaron para que el ambiente se quedara en silencio. El viento pareció detenerse y el tiempo se congeló por un instante. Huyen, algo nerviosa, dejó lo que tenía en las manos y se apresuró a saludarlo. «Papá, ¿cuándo llegó? Pase, siéntese un momento, le traigo un poco de agua». Ye, en silencio, hizo una leve reverencia y se apartó para dejarlo pasar. El hombre asintió despacio, observando la casa a medio reparar, y luego posó su mirada en Huyen, aquella nuera que siempre había considerado parte de su familia. Aunque ya no existía ningún lazo formal entre ellos, Huyen seguía llamándolo papá. Para ella, ese hombre no era solo parte del pasado, sino un recuerdo lleno de respeto y gratitud. Había sido él quien la defendió en los momentos más difíciles, quien cuidó con cariño a la pequeña Maya. Sus miradas se cruzaron llenas de nostalgia, de sentimientos que las palabras no podían expresar. Afuera, el viento volvió a soplar suavemente, arrastrando consigo el aroma de la tierra y los recuerdos que regresaban. En ese instante, Huyen comprendió que hay personas que, aunque se hayan ido de nuestra vida, dejan huellas imposibles de borrar. Tal vez la visita de aquel hombre no era una simple casualidad, sino el comienzo de algo que estaba a punto de revelarse. El ambiente en el patio se volvió repentinamente silencioso tras la llegada del antiguo suegro de Huyen. Una brisa suave pasó entre los árboles, trayendo consigo el olor del sol de la madera recién cortada y una ligera sensación de incomodidad. Huyen permanecía quieta con las manos entrelazadas, sin saber por dónde comenzar la conversación. Ye, que se encontraba a unos pasos de distancia, notó de inmediato el cambio en su mirada. Solo necesitó escuchar cómo Huyen pronunciaba con respeto la palabra papá. Para comprenderlo, todo aquel hombre no era un visitante cualquiera, sino el antiguo suegro del que ella tantas veces le había hablado, el mismo que la había protegido y cuidado durante los años más difíciles de su vida. Consciente de la situación, Ye sonrió con amabilidad y dijo en tono ligero pero atento: «¿Por qué no se sientan a conversar un poco? Yo voy al mercado a comprar algunas cosas para preparar el almuerzo». Dicho esto, dejó el martillo a un lado, se limpió las manos, y antes de que Huyen pudiera reaccionar, ya se disponía a marcharse. Todo parecía fluir con naturalidad, como si hubiese sabido desde antes que debía dar ese paso. Sabía que Huyen necesitaba un espacio íntimo para poder hablar con aquel hombre, alguien que, aunque pertenecía al pasado, seguía ocupando un lugar importante en su corazón. «No hace falta de puedo ir yo», alcanzó a decir Huyen, pero él ya se había puesto la chaqueta y respondía con una sonrisa serena: «Está bien, no tardo, hablen tranquilos». Su voz se desvaneció entre los sonidos del camino. La bicicleta vieja avanzó lentamente y su figura desapareció al final del callejón, dejando tras de sí solo el eco de las ruedas sobre las piedras y un rastro de luz dorada. El padre de Huyen lo siguió con la mirada y asintió complacido. En aquel hombre veía una calma, una delicadeza, una comprensión profunda. Tal vez era eso lo que siempre había deseado, que su nuera encontrara algún día alguien que la entendiera sin necesidad de palabras. Huyen permaneció unos segundos en silencio, observando la dirección por donde Ye se había ido. En su pecho crecía una emoción extraña, una mezcla de gratitud y ternura. Él no había preguntado nada, no había mostrado curiosidad. Simplemente se había retirado, dejándole el espacio que necesitaba para enfrentar su pasado con serenidad.
En ese instante, bajo la luz suave del sol y el susurro de las hojas, Huyen comprendió que el amor verdadero no siempre se expresa con palabras grandes, sino con gestos pequeños, llenos de comprensión. El padre de Huyen dio unos pasos hacia el interior de la casa y se sentó en la vieja silla de bambú. Sonrió y dijo con voz pausada: «Hace mucho que no te veía sonreír con tanta tranquilidad, hija». Aquellas palabras hicieron que el corazón de Huyen temblara. Tal vez aquella visita no era solo un encuentro casual, sino una oportunidad para sanar, para reconciliarse con el pasado y abrirse a un nuevo comienzo. Afuera, el sol seguía brillando intensamente. Dentro de la pequeña casa, el aire parecía más cálido, como si la bondad de quien acababa de marcharse aún permaneciera allí, envolviendo a ambos en una paz silenciosa. Quizás, sin saberlo, un nuevo capítulo acababa de comenzar. La luz del atardecer se filtraba entre los bambúes, dibujando destellos dorados sobre el pequeño porche. Dentro de la casa, el aire era denso, cargado de silencio y de una leve tensión entre Huyen y su antiguo suegro. El hombre dejó un viejo bolso a un lado, se sentó lentamente y tras unos segundos de vacilación habló con voz cansada pero firme. «Huyen, hija. Hoy he venido no solo para verlas a ti y a Maya, sino porque necesito pedirte un favor». Huyen lo miró sorprendida con una mezcla de curiosidad y aprensión. El hombre suspiró profundamente antes de continuar. «Ayer fui a visitar a Thuk en prisión. Está muy delgado, casi irreconocible. Pero ha cambiado Huyen. Me dijo que se arrepiente sinceramente de todo lo que hizo. Que lo único que desea ahora es poder rehacer su vida, volver a verlas a ti y a la niña, aunque sea una vez más». Su voz tembló un poco y sus ojos se llenaron de tristeza. «Thuk se ha comportado bien, ha demostrado buena conducta y pronto será evaluado para una posible amnistía. Por eso he venido a pedirte que escribas una carta, una solicitud para reducir su condena y pedir clemencia. Si tú la firmas, tendrá más peso». El silencio cayó sobre la habitación. Solo se escuchaban los sonidos lejanos de los pájaros y el viento acariciando las hojas. Huyen bajó la mirada. Su corazón latía con fuerza. Recordó el pasado, los años de dolor, de lágrimas, de humillación, los días en que aquel hombre, su exmarido, había destruido la paz de su vida. Con voz suave pero temblorosa murmuró: «Papá, ¿por qué yo ya no tengo nada que ver con esa familia? Solo quiero vivir tranquila y cuidar de Maya». El hombre apretó la taza entre las manos sin atreverse a mirarla. «Lo sé, hija. No te debo nada y tú no le debes nada a nadie. Pero te lo pido no por él, sino por mí, por el cariño que alguna vez nos unió como familia. Has sido una buena persona y sé que aún guardas compasión en tu corazón. Una palabra tuya podría darle la oportunidad de empezar de nuevo». Las palabras de aquel anciano resonaron en el pecho de Huyen. No era rabia lo que sentía, sino una profunda confusión. Ella no odiaba, pero tampoco sabía si podía perdonar. Recordó que no hacía mucho su antigua suegra también había venido con el mismo propósito. Y ahora él, su esposo de antaño, volvía a su vida a través de la súplica de su padre. «¿Por qué todos vienen a mí?», pensó con amargura. «¿Por qué no me dejan en paz?». Se quedó mirando la taza sobre la mesa. El vapor ascendía lentamente como los pensamientos que la envolvían. Afuera, el cielo se oscurecía y la tarde se rendía ante la llegada de la noche. El hombre permanecía frente a ella en silencio, con la mirada llena de esperanza y arrepentimiento. Entre ambos se alzaba un muro invisible de recuerdos, de heridas antiguas y de emociones que nunca se extinguieron del todo. El ambiente dentro de la pequeña casa se volvió denso y silencioso. Tras unos segundos de vacilación, el antiguo suegro de Huyen levantó la vista. En sus ojos se mezclaban la tristeza y la determinación.
Con voz grave habló con sinceridad. Solo deseo que retires la denuncia contra Tuk. He visto con mis propios ojos que ha cambiado. Está arrepentido, Huyen. Aunque haya cometido errores, sigue siendo mi hijo, y me duele verlo así tan destrozado. Las palabras del hombre hicieron que el corazón de Huyen se encogiera. Guardó silencio unos instantes con las manos entrelazadas y luego respondió suavemente: «Papá, yo no denuncié a Tuk. Nunca lo hice». El hombre la miró sorprendido sin entender del todo. Ella continuó con voz serena pero cargada de emoción. El día que él vino a causar problemas tuve que huir con Maya. Estuvimos viviendo en el sur casi 2 años. Hace solo 3 meses que regresamos. Desde entonces no sé nada de él. Ni siquiera sabía por qué fue a prisión. El padre frunció el ceño desconcertado, sus manos temblorosas apoyadas sobre las rodillas. Pero su madre, mi esposa, me dijo que fuiste tú quien lo denunció. Ella estaba segura de eso. Huyen suspiró profundamente con una expresión de tristeza y cansancio. Miró hacia la ventana donde la luz del atardecer se apagaba lentamente. «Papá, usted sabe que la madre de Tuk nunca me quiso. Seguro hubo un malentendido. Le juro que no fui yo. Aunque Tuk me haya hecho daño, aunque me haya quitado la paz, jamás podría hacer algo así. Al fin y al cabo sigue siendo el padre de mi hija. No querría que Maya creciera con rencor en el corazón». Sus ojos se humedecieron y su voz se volvió más suave. «Tuk causó daño a mucha gente. Tal vez alguien más lo denunció, pero no yo. Solo deseo que algún día realmente se arrepienta, que cambie, y que Maya pueda sentir orgullo de tener un padre digno». El hombre mayor la observó en silencio. Su mirada antes dura se volvió triste y compasiva. Quizás por primera vez comprendía que él y su esposa habían juzgado mal a Huyen. Ella seguía siendo la misma mujer noble y generosa de siempre. Con voz temblorosa murmuró: «Perdóname, hija. Creo que te hemos malinterpretado». Huyen sonrió suavemente, una sonrisa tranquila pero llena de melancolía. «No tiene por qué disculparse, papá. Entiendo que lo hace por amor a su hijo. Yo no guardo rencor. Solo deseo que usted cuide de su salud y que el destino de Tuk lo decidan la ley y su propia conciencia». El aire en la habitación se volvió más liviano. La luz del crepúsculo caía sobre el rostro del anciano, acentuando las arrugas, pero también el brillo cálido de sus ojos. Huyen bajó la mirada. A veces pensó, la verdad no necesita defensa. El tiempo y la pureza del corazón terminan hablándolo todo. Afuera, el viento soplaba entre los árboles trayendo el suave aroma de las flores. El cielo se oscurecía lentamente, pero dentro del alma de Huyen, una pequeña luz comenzaba a brillar, la luz de la paz después de tanto dolor. Después de un largo rato conversando con Huyen, el anciano pareció comprender muchas cosas. La tensión en su rostro se fue desvaneciendo poco a poco, y en su lugar apareció una mirada tranquila, resignada, pero también llena de afecto. Tomó un sorbo de té y con voz pausada dijo: «Huyen, ahora lo entiendo todo. Solo espero que cuando Tuk salga de prisión, si realmente cambia, puedas perdonarlo. No guardes rencor, hija. A veces la vida empuja a las personas por caminos equivocados, pero todos merecen una segunda oportunidad». Hizo una breve pausa, bajando la mirada hacia la pequeña fotografía de Maya sobre la mesa. Su expresión se volvió más suave, casi nostálgica. «Y si no te molesta, me gustaría que de vez en cuando dejaras que Maya viniera a visitarme. La extraño mucho. Verla crecer, escuchar su risa. Eso sería suficiente para alegrar mis últimos años». Huyen se quedó callada. Las palabras del anciano flotaban en el aire, pesadas y dulces a la vez. En su interior una mezcla de compasión y melancolía se entrelazaban. Tantos recuerdos, tantas heridas antiguas, pero también tanta ternura en la voz de un hombre que solo quería un poco de paz familiar.
Después de unos segundos de silencio, Huyen levantó la vista. Su mirada se había suavizado. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Sí, papá. Si Tuk realmente cambia con el tiempo con sinceridad, con gusto lo perdonaré. Y claro, Maya vendrá a visitarlo cuando usted quiera. Ella también necesita conocer el cariño de su abuelo. El anciano asintió lentamente y una sonrisa cansada pero feliz se dibujó en su rostro. La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo la habitación de un resplandor dorado. Por un instante todo pareció detenerse, como si el perdón hubiera traído de vuelta un poco de calor a aquel hogar marcado por el tiempo. Để chấm dứt hoàn toàn với vợ cũ anh Đệ rằng anh Đệ sẽ chia đôi tài sản và hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhưng trong lúc này họ cần phải kiếm một nơi ở mới để họ có thể sinh sống và làm việc. Thì họ đã quyết định trở về căn nhà mà trước đây họ đã thuê. Căn nhà đã bị bỏ hoang hơn 1 năm, vì vậy lối vào cũng như xung quanh nhà rất nhiều cỏ dại mọc lên tùm. Đầu tiên họ cần phải làm sạch cỏ và sau đó họ sẽ bắt đầu tìm kiếm nước sạch để sinh hoạt. Trước tiên họ đến nhà bà chủ đất và xin phép bà ấy được ở lại, bởi vì trước đây họ đã thuê 3 năm nhưng họ mới chỉ ở 1 năm. Thì bà chủ nhà là một người tốt bụng, bà ấy không chỉ cho Huyền nước sinh hoạt, nước sạch để sinh hoạt, mà bà ấy còn nói rằng nếu như Huyền cần xây lại ngôi nhà thì bà ấy sẵn sàng cho vay để giúp đỡ. Bởi vì bà ấy là người ở một mình, và khi có Huyền và gia đình đến thì bà ấy cảm thấy là rất vui vì có bạn đồng hành. Huyền rất là cảm kích vì điều này, và về kể lại với anh Đệ cũng rất vui và hứa rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền để xây dựng lại ngôi nhà mới này, để họ có cuộc sống được hạnh phúc hơn. Vậy thì họ sẽ kế hoạch xây dựng của họ như thế nào thì chúng mình hãy cùng nhau đón xem nhé.